Cordial saludo, mi nombre es Natalia Fernanda Rodríguez Numa y vamos a presentar el trabajo titulado Semillas de Lengua y Raíces de Identidad con mis compañeras Kelly Juliet Alarcón Prieto, Yajaira Ginette Ardila Serrano y Nancy Mateus Caro. En ese trabajo hablamos sobre la preservación y conservación de las lenguas indígenas en los espacios de la comunidad, la educación, la familia, las instituciones públicas y hablando desde un enfoque de derechos y sostenibilidad. Empecemos con la primera pregunta. Desde la perspectiva comunitaria, ¿cómo pueden las familias y mayores de las comunidades indígenas jugar un papel clave en la transmisión de las lenguas nativas a los niños y niñas de 0 a 6 años? Y me gustaría comenzar viendo este video. Bueno, y quise mostrar este video porque fue la población indígena que trabajamos con las compañeras, la población Wayuu. Entonces, desde la perspectiva comunitaria, se cultiva la lengua así, criar y cuidar en la lengua propia. Hablar a los bebés y niños pequeños, principalmente en la lengua nativa, en la casa y en toda la comunidad. Mantener las prácticas de crianza como arrullos, consejos, juegos, tradiciones en la lengua del pueblo. De otra manera es en la participación activa de los mayores y sabedores. Involucrar a los abuelos, abuelas y sabedores como referentes de lengua y cultura, que cuenten mitos, leyendas, que les enseñen a hacer recetas, historias del origen y tradiciones en su lengua nativa. Reconocer que en algunas comunidades ellos son el único recurso porque algunas lenguas se están debilitando. También es importante hacer de la comunidad un espacio de lengua. Procurar que quienes cuiden a los niños, los vecinos, las tías o cuidadores comunitarios sean hablantes de la lengua nativa para que de esta manera se pueda cultivar más. Que los niños crezcan rodeados de su cultura, con sus juegos, sus cosas, su comida y los lugares propios de su territorio. Transmitir historias, juegos y tradiciones orales. Narrar historias tradicionales, cuentos, cantos y refranes en su lengua nativa. Jugar con los niños y enseñarles cómo se dice en la lengua propia los animales, las personas y las cosas que los rodean en su entorno. También es importante fortalecer el orgullo por la lengua, identificar y transformar expresiones de burla o racismo hacia quienes hablan la lengua, reemplazándolas por mensajes de amor, respeto y orgullo. Valorar las historias familiares y comunitarias para que los niños se sientan parte de su pueblo y amen compartir su lengua. También es importante tejer alianza entre familia, comunidad y programas de atención. Participar de manera activa sobre cómo se cuida y educa a los niños en los programas de primera infancia para que no se pierda el papel central de la familia en la transmisión y preservación de la lengua. Y promover espacios de encuentro entre hogar, comunidad y centros de atención en los que la lengua nativa siga siendo la protagonista. Y ahora continuamos con la siguiente compañera. Mi nombre es Nancy Mateus Caro y en este momento la pregunta es, en el ámbito educativo, ¿qué estrategias o metodologías específicas se pueden implementar
en los entornos de primera infancia para fortalecer el aprendizaje de las lenguas nativas. En el primer lugar, la valoración y la socialización de las lenguas ancestrales. La concientización de los adultos. Comprensión, sensibilidad y disfrute de las lenguas maternas. La corrección de actitudes discriminatorias. Fomentar el amor a través de la lengua. Las exposiciones en las primeras palabras, como son las palabras sensoriales, en gestos, promover la expresión oral. Reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística. La integración culturales en prácticas, también la colaboración en la comunidad y los ambientes de aprendizaje incluidos. Le doy paso a la siguiente compañera. Espérame, no me deja ver la otra diapositiva. Yajaira, ¿le deja pasar el video? Es que no, o sea, no se les escucha a volumen. Listo. Bueno, teniendo en cuenta el video, nos damos cuenta que las estrategias se basan en la integración cultural, artística y la participación activa de los adultos en la creación de un ambiente de aprecio por la lengua materna al fomentar la oralidad y el reconocimiento de la riqueza y la diversidad lingüística. Vale, ahora continuamos con la siguiente compañera. Vamos contigo, compañera Yajaira. Tenía el micrófono apagado. Bueno, mi nombre es Yajaira Ardila Serrano. La pregunta que me correspondió sobre las instituciones públicas. ¿Qué políticas y recursos son necesarios para garantizar la protección, promoción y revitalización de las lenguas indígenas en la primera infancia? Políticas públicas para proteger y revitalizar las lenguas indígenas. Para la revitalización lingüística, las lenguas indígenas son patrimonio cultural y espiritual. Su protección requiere acciones integrales que garanticen su transmisión y uso desde la primera infancia. La Ley 1381 garantiza el derecho a hablar, enseñar y transmitir la lengua nativa. Esta ley reconoce las lenguas indígenas como parte esencial de la identidad y obliga al Estado a promover su presencia en educación, salud y vida. Yo no veo casi. Comunitaria, el derecho a hablar, enseñar y transmitir la lengua nativa. Acciones necesarias para fortalecer la lengua en la infancia. Se requiere ampliar los programas de educación inicial bilingüe, formar docentes en pedagogías propias, incluir saberes, partir de líderes culturales y producir materiales educativos en lengua nativa que respalden a la cosmovisión de cada pueblo. Siguiente. También la participación de autoridades culturales, los sabedores y mayores y prácticas tradicionales que fortalecen la lengua a través del canto, el relato y las ceremonias. También prácticas comunitarias vivas. La revitalización se sostiene en actividades como tejido, música, agricultura ancestral y narración de historias en lengua nativa. También cuidando cultural desde la infancia, abuelos, madres, gestantes y familias transmiten la lengua a través de arrullos,
conversaciones cotidianas y rituales afectivos ligados al territorio. El respeto cultural construye unidad. El respeto cultural construye unidad, respetar y visibilizar cada lengua indígena permite que los niños crezcan reconociendo como parte de una comunidad con historia, territorio y memoria propia. Preservar la memoria fortalece el presente. Preservar la memoria fortalece el presente. La lengua materna conecta a la niñez con su identidad. Integrarla en espacios educativos y de cuidado es una forma de proteger la vida espiritual y emocional de los niños y niñas indígenas. Reflexión emocional y cultural para transición entre sus dos temas. La lengua es un acto de transición afectiva. Cada palabra que enseñan los abuelos y abuelas es una semilla de identidad que fortalece la memoria colectiva. La educación bilingüe no solo enseña un idioma, enseña a sentir, a recordar y a pertenecer. La siguiente pregunta es, en el ámbito del cuidado y la salud, ¿cómo puede integrarse la lengua materna en los espacios de cuidado infantil para fortalecer el desarrollo emocional y cultural de los niños y niñas? La herencia de los primeros civilizaciones vive en nosotros. La lengua nativa es una herramienta de cuidado emocional. A través de los arrullos, cantos, palabras afectivas y relatos, los bebés reciben protección, amor y conexión con su comunidad. Siguiente. Listo, continuamos con la siguiente compañera. Ah, no, perdón, sigue compañera Yajaira. La integración de la lengua materna en cuidado y salud infantil. La lengua como cuidado cultural, integrar la lengua materna en los espacios de salud implica usar en controles prenatales y acompañamiento a gestantes, promover arrullos y cantos tradicionales, incluir abuelos y parteras en proceso de acompañamiento, favorecer ambientes donde la palabra tenga un significado espiritual y afectivo. A continuación, la compañera Kelly. Buenas noches. Bueno, mi pregunta está orientada desde un enfoque de derechos y sostenibilidad. ¿Qué acciones pueden garantizar que las lenguas indígenas no solo se preserven, sino que se transmitan de manera efectiva a las futuras generaciones? Bueno, las lenguas indígenas son parte de la identidad, la historia y el espíritu de los pueblos. Cuidarlas es un derecho y también una responsabilidad con las futuras generaciones para preservar las lenguas nativas. También es importante garantizar la perseva- perseverancia, y transmisión de las lenguas indígenas por un enfoque multifacético, donde incluya la educación en el aula y en el lugar a la vez. También es importante el uso de la tecnología, también que los padres le transmitan la lengua a sus hijos y que se integre el sistema educativo. Bueno, el enfoque de sostenibilidad, ver la lengua indígena como un recurso valioso para el futuro, no solo como algo del pasado. También mantener estas acciones en el tiempo, no solo en proyectos cortos. Fomentar y controlar docentes indígenas que hablen las lenguas nativas, bueno, y entre otras. También es muy importante tener acciones claves como en el hogar y la comunidad, fomentar que los padres y miembros mayores hablen lenguas con los niños desde una edad temprana. También, como lo nombré anteriormente, el sistema educativo puede incluir la enseñanza de lenguas indígenas en los currículos escolares y mediante la tecnología, pues desarrollar aplicaciones móviles o plataformas donde los niños y niñas puedan aprender y practicar diferentes lenguas. Gracias. Listo, y con esto pues damos muchas gracias. Como conclusión,
de este curso y de todo lo que aprendimos, yo pienso que la preservación de la lengua indígena se da a través de un trabajo compartido entre la comunidad, las instituciones públicas, la educación, la familia. Entonces es muy importante que todos trabajen juntos para que se conserve y se preserve la lengua. Ahora continuamos con la compañera Nancy. Bueno, teniendo en cuenta lo trabajado en el curso, podemos apreciar que en la lengua nativa, durante los primeros años, los niños aprenden es a través de la observación y la interacción con su entorno, que la lengua nativa no solo les permite comunicarse, sino también transmitir valores culturales, historia y enseñanza. Esto a través de canciones, cuentos y juegos. Hay que tener en cuenta que es fundamental para la socialización y el aprendizaje de las normas y las costumbres. Listo, continuamos con la compañera Yajaira. Tiene el micrófono apagado. Ok. En conclusión, aquí habla que la lengua materna es esencial para el desarrollo cultural y emocional de los niños y niñas. Al integrar la lengua materna a los espacios de cuidado infantil, se fortalece la conexión de los niños con su herencia cultural y su comunidad. Y terminamos con la compañera Kelly. Bueno, y para finalizar, pues es muy importante ver que estas lenguas son esenciales para la identidad de los pueblos étnicos, la transmisión de conocimientos ancestrales y la autonomía de las comunidades. Por lo tanto, que existen esfuerzos para su prevención y rehabilitación. Gracias. Ya no está grabando.